Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. Esta noche nos contactamos con los Estados Unidos, concretamente con Nueva York. En Nueva York vamos a conversar con Miriam Masaquiza Jerez, quien es una mujer de origen salazaca que vive ya muchos años en los Estados Unidos, en Nueva York, trabaja en las Naciones Unidas y hace poco tiempo ha sido nominada como una de las 100 mujeres indígenas más influyentes de América. Miriam, qué gusto conversar con usted. Gracias por concedernos esta entrevista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allí Punja, allí Tuta, allí Chishi, Tucuymashicona, Jacinto y Manaya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes están conectados a través de esta poderosa nueva forma de comunicarnos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Esperamos platicar con ustedes este lapso de tiempo y conocernos un poquito más, Jacinto. Sí, Miriam, realmente usted es una mujer ejemplo para muchas mujeres, muchos jóvenes de Ecuador, porque usted nace en la comunidad Salazaca, en la provincia del Tungurahua, luego estudia y logra ir a trabajar en las Naciones Unidas en Nueva York. Cuéntenos, Miriam, un poquito de su vida. Usted nació en la comunidad Salazaca. Así es, yo soy del centro de la parroquia Salazaca, el pueblo Salazaca. Está ubicado en la provincia de Tungurahua, entre Ambato y Pelileo. Es una hermosa comunidad. Y bueno, pues ahí comienzo, ¿qué sería mis primeros pasos? Vengo de una familia que es muy comprometida con todo lo que es el buen vivir, ¿no? El buen vivir de la comunidad también. Y creo que siempre, afortunadamente, tuve esa buena imagen, ese empuje de mi ayu, de mis abuelitos, de mis padres, de mis tías y bueno, pues afortunadamente voy a estudiar en la ciudad. No sé si afortunadamente, porque hasta ahora creo que mi mente en ese sentido sigue siendo un poco colonizado, pero creo que fue también importante porque empecé de a poco a conocer qué me deparaba tal vez el mundo para un futuro, ¿no? Posterior. El colegio lo estudié en el María Natalia Vaca. Culminé ahí mis estudios, estudié físico y matemáticas y finalmente fui a Quito para estudiar la universidad, la carrera de Administración de Empresas de Turismo. Entonces, eso más o menos es lo que hice en relación a mis estudios, pero siempre he estado muy comprometida, me ha gustado muchísimo trabajar con todo lo que es la música, el arte, y hace muchos años empezamos un evento cultural, primero de las primeras, de los pueblos y nacionalidades, denominado Tzahuarmixqui, que lo organizábamos conjuntamente entre el Comité Pro Mejora Centro Salazac en esa época y con la Asociación de Artesanos. Entonces, fueron varios años que logramos convocar a muchos hermanos y hermanas artistas de los pueblos y nacionalidades. Entonces, también esa era como mi otra fase, mi otra etapa, ¿no? Mientras seguía creciendo, seguía nutriéndome de todo lo que más adelante me serviría para mis trabajos futuros. Entonces, eso más o menos es lo que he hecho en mi adolescencia y parte de mi juventud. Lo importante es que sus papás, sus abuelitos, le apoyaron a que usted estudie y logre superarse, Miriam. Sí, efectivamente, uno como padres creo que lo principal es que queremos ver que nuestros hijos culminen sus estudios, terminen una profesión, puedan subsistir y independizarse económicamente y de paso apoyar a la familia, ¿no? Entonces eso creo que todo padre, toda madre
eso es algo que es innato en cada uno, ¿no? Entonces, efectivamente, vengo de unos padres que han sido bastante luchadores en ese sentido. Sin embargo, por esas cosas de la vida también ellos se divorciaron, entonces cada uno también buscaba su manera de enfrentar la vida, pero siempre creo que me inculcaron, así como a mi hermano, la importancia de la educación, ¿no? Entonces, para mí prácticamente siempre tuve muy claro que quería terminar mis estudios, que quería tener una profesión. Entonces, en ese sentido, siempre trabajé muchísimo por esto, ¿no? Por eso es que me dediqué bastante a todo lo que eran los estudios, pero sin embargo también mis padres nunca, por ejemplo, no porque iba al colegio, no porque iba a la universidad, ellos dejaron de que haga lo que todas las ¿cómo se podría decir? Una persona indígena debe de hacer, ¿no? No solo indígena, sino una persona que es parte de una familia tiene que hacer, ¿no? Apoyarse, colaborar, cuidar a los animales, ir a sembrar, cosas así, ¿no? Cosas que nosotros siempre se hacen en la comunidad. Sin embargo, hoy por hoy, claro que como estoy lejos, lamentablemente he dejado de tejer, por ejemplo, perdón, he dejado de hilar, por ejemplo, mi madre, me acuerdo que cuando estuve casi ya por sexto curso, ella me regaló una ovejita, entonces me dijo que sí o sí tenía que hilar, tenía que hacer mis fachelinas, tenía que hacerles tejer, tenía que coserles. Finalmente lo hice y eso fue como la graduación, como ella me dijo, ¿no? De aquí en adelante, ya una vez que has hecho todo este procedimiento, ahora sí ya como que es permitido para ti comprarle a otras personas para vestirte, ¿no? Pero mi madre siempre me inculcó a caminar todos esos procesos que creo que son importantes para el crecimiento de uno mismo y el amar la cultura y la identidad y obviamente revalorizar siempre quienes somos, ¿no? Una mujer quichua, Salasaca. Y lo importante es que usted es un ejemplo para las futuras generaciones, para los niños, para los jóvenes, de que estudiando cualquier persona puede lograr sus propósitos, sus objetivos, Miriam. Creo que sí, efectivamente es importante no estudiar, pero muchas veces también no siempre un título o el hecho de que hayas cursado una institución académica te da esa, esa luz quizás, ese, ¿cómo se podría decir? Ese entendimiento de qué es la vida, ¿no? Creo que también confabula o conjuga bastante el acompañamiento de la comunidad, el acompañamiento de la familia, ¿no? Porque tal vez creo que sin desmerecer a muchos a profesionales, muchas veces también, una vez que tenemos un cartoncito, ya nos creemos que somos lo máximo, ¿no? Y a veces inclusive preferimos que nos llamen con ese título, ¿no? Yo creo que es siempre importante también ser una persona a carta cabal, ser una persona que en todo caso trabaja por el mejoramiento, por el buen vivir de todos, ¿no? Entonces creo que eso es bastante importante. Entonces, muchas hermanas y hermanas indígenas, por ejemplo, tienen tantos conocimientos tradicionales, conocen muchísimo, saben demasiado, son realmente unos sabios, aunque no han cursado una universidad, pero sin embargo ellos tienen ese conocimiento, entonces no creo que tampoco uno sabe todo o todo está en la respuesta en la educación. Sin embargo, hoy por hoy, claro que es bastante importante, ¿no? Es muchísimo, es bastante valedero cursar
la universidad, obtener una maestría y otros estudios avanzados también, ¿no? Pero creo que, como vuelvo a repetir, hay que leer mucho, hay que interesarse mucho también por los demás, aprender otros idiomas, porque mientras más conoces, mientras más aprendes en otros idiomas también, la perspectiva del mundo es diversa y es plural. Es decir, que usted debe saber varios idiomas, Miriam. Usted cuando vino a Quito también ya vino a trabajar. Sí, sí, cuando estuve ya en la universidad, en segundo, tercer año me parece, afortunadamente en esa época, don Alberto Andrango trabajaba en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, y don Alberto había sido compañero de estudios con mi madre en la normal de Baños, me parece. Entonces, fue por esa conexión que llegué a Quito. También colaboré más de un año en la Organización Nacional en FENOCIN, en donde también aprendí mucho, ¿no? Conocí mucha la realidad prácticamente de todo lo que vivía el país, no solamente lo que vivíamos los pueblos indígenas o los alasacas o los pueblos indígenas de la provincia de Tungurahua, sino también conocí mucho de la realidad de los hermanos afrodescendientes, los hermanos montubios. Entonces, como le explico, creo que esa también fue una escuela muy, muy importante que realmente ha sido de gran valía para todo lo que he venido trabajando posteriormente. ¿Y cómo se dio esa conexión para viajar a los Estados Unidos? Seguramente fue a estudiar, no sé, logró una beca, tal vez, Miriam. Sí, sí, cuando estuve en la universidad ya en segundo año, bueno, el primer año lo estudié gracias al apoyo de mi madre. Ya en el segundo año conozco a la Fundación Hans Seidel. Su representante era un alemán, Armin Schlegel. Creo que a él le debemos muchos hermanos también de los pueblos y nacionalidades, porque él nos daba la oportunidad de cursar en las diferentes universidades de la ciudad de Quito y también a sus alrededores. Entonces, logro estudiar con ellos hasta culminar el cuarto nivel, ¿no? Entonces, en ese lapso de tiempo, como le explico, tenía igual mi padre conexiones con muchos extranjeros, porque él siempre ha creído y sigue creyendo en el arte del tejido, del tapiz. Entonces, siempre realizaba exposiciones de los tapices, y ahí conoció a un norteamericano, quien en el segundo año de universidad me preguntó qué es lo que quería estudiar, y yo realmente en esa época uno es bastante joven, creo que no se entiende mucho qué es lo que quiere en la vida, y uno se va formando, pero sin saber qué viene después, ¿no? Entonces, ahí le expliqué que quería estudiar inglés, que quería aprender otro idioma, pero no era algo que yo creo que lo sentía, sino mi padre me empujó realmente a que diga eso, y años después, ya cuando estuve en cuarto año de universidad, casi por terminar ya mis estudios, me dijo que finalmente la oportunidad se había dado y que tenía una beca lista para mí, porque siempre cada año me pedía al final mis notas, mi grado y todo lo demás. Entonces, afortunadamente, como le explico, me ha gustado siempre destacarme en mis estudios, y en ese sentido creo que no hubo ningún problema, y cuando ya en el cuarto nivel me dijeron que ya tenía una beca para estudiar inglés en la Universidad de Seattle, es así que viajé hasta allá y estuve 11 meses por allá aprendiendo este idioma que igualmente, como le vuelvo a decir, realmente me ha abierto muchas puertas. Es importantísimo estudiar el inglés en este caso, y luego se da la vinculación con las Naciones Unidas, Miriam.
Sí, bueno, a partir de eso regreso al país y vuelvo a la Fundación Hans Seidel, y en ese lapso de tiempo lo importante y lo bueno creo que fue ya el hecho de que aprendí y hablaba otro idioma. Entonces, igual colaborando con la organización se da la oportunidad de que llega una, una convocatoria. Hay muchas convocatorias realmente ahora que uno puede mirar, siempre que estamos compartiendo, ahora vemos, hay muchas convocatorias. Lo importante es aplicar, escribir realmente lo que ellos están pidiendo, reunir todos los requisitos e enviarlo, ¿no? Entonces, es eso lo que hice, ¿no? Esta convocatoria venía de la Oficina del Alto Comisionado de Ginebra, Suiza. Era un programa de 6 meses que consistía en conocer sobre los mecanismos de derechos humanos, en particular para los pueblos indígenas. Entonces, uno de los requisitos, aparte de como 15 cosas que solicitaban, era hablar inglés. Entonces, era el programa totalmente en inglés y apliqué. Me acuerdo que nunca me voy a olvidar, un compañero igual de la FENOCIN me ayudó a organizar todas mis ideas, lo escribí y él leyó toda mi documentación. Y enviamos, ¿no? Y después de unos 6 meses me llamaron para una entrevista. La entrevista era totalmente en inglés. Yo estuve un poquito nerviosa porque decía, tal vez mi nivel de inglés no es el adecuado. Sin embargo, después de unas 2 semanas que recuerdo, estuve justo caminando en Ambato y me llamaron y me dijeron que necesitaban hablar conmigo. Y fui corriendo a Salasaca y ahí recibí la noticia, la buena noticia de que había sido escogida. Entonces viajo a Ginebra eh, y me reúno también con otros 5 compañeros. Éramos 5 en el programa, una hermana de Sudáfrica, el otro compañero de Namibia, una hermana de Australia, un joven de Tailandia y mi persona. Entonces, los 5 estuvimos 6 meses recibiendo un curso intensivo de todo lo que es el sistema de Naciones Unidas, cómo trabajan las agencias. Fuimos a París, a la UNESCO, estuvimos involucrados también con la OIT, con la OMS. Conocimos muy de cerca todo el mecanismo de cómo se realizaban las reuniones y también tuvimos la oportunidad de presenciar uno de los grupos de trabajo sobre pueblos indígenas en esa época, en julio, a donde llegaban muchos hermanos de todas las regiones. Entonces ahí para mí fue algo muy interesante porque yo nunca había escuchado de un movimiento indígena internacional que estaba trabajando y cabildeando muy fuertemente en esta casa intergubernamental, en donde todo es por medio de protocolos, todo es elaborado de una manera muy estricta. Y realmente fue impresionante ver el nivel y la categoría de los hermanos que debatían con mucho argumento sobre el por qué nuestros pueblos debían participar en estos procesos y por qué tenían que tener una voz dentro de todo lo que los estados decidían, porque afectaba nuestros intereses también. Y usted empieza a trabajar en Ginebra, luego regresa seguramente a Ecuador y en los años 2010 pues, se integra a Naciones Unidas en Nueva York. Sí y no. En ese lapso de tiempo es como un abrir de ojos, ¿no? Empiezo a entender cómo es la movida, como quien dice. Entonces, me relaciono mucho con los líderes, especialmente de Norteamérica, y la facilidad que tenía de hablar el inglés creo que me ayudó mucho. También platicaba mucho con los hermanos de Asia, porque la población más numerosa está tanto en Asia y América Latina y el Caribe. Entonces, estas dos regiones realmente
prácticamente decidían cuáles iban a ser los temas y las luchas que se tenían que dar dentro de este movimiento, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, fue la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, cada artículo, cada tema relacionado a consentimiento libre previo informado, participación, acceso a salud, educación, todos esos temas eran, cuando yo los escuchaba, era como, sí, justo eso es lo que vivimos, eso es lo que pasa, eso es lo que sucede con nosotros, eso es lo que sucede en relación al acceso a justicia. Iba entendiendo todo esto, pero como le digo, yo siempre estuve muy de cerca con ellos, apoyándoles, tomando las notas, sirviendo de traductora, informándoles también cuáles eran las salas a donde teníamos que ir. Entonces, a manera de asistente, ¿no? Entonces, es así que empiezo a conocer y relacionarme muchísimo con líderes y lideresas no solo de mi región, pero también de Norteamérica, del Asia y del África. Entonces, creo que la facilidad también del idioma me ayudó muchísimo. Regreso al Ecuador, entiendo que lo que estudié realmente no era lo que tenía que haber estudiado, creo que debía de haber estudiado otra rama, y siento esa necesidad de comprender más, de leer más. Entonces ahí entro a la Universidad Andina Simón Bolívar para estudiar una especialización en derechos humanos, la cual también me ayuda muchísimo, me da las herramientas para entender un poquito mejor lo que pasaba, ¿no? Cuáles eran, porque tenía vacíos, realmente tenía vacíos, porque usted comprenderá que una carrera realmente no tenía nada que ver con la otra, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, a veces digo, lo único que tal vez me ha quedado de esa carrera es que yo misma puedo hacer mis reservas o ayudo a ver dónde, cómo hago los vuelos y cosas así, ¿no? Pero como le vuelvo a repetir, creo que en el lapso del camino uno va llenando esos vacíos, leyendo, conversando, informándose. Creo que eso es muy importante, especialmente para la juventud, porque como le digo, yo creo que los años que yo tenía, las vivencias que yo tenía en esos años, creo que muchos jóvenes también lo tienen. Uno está inseguro, no sabe qué es lo que quiere estudiar, no sabe qué hacer de la vida, a veces solo piensa en que sí, tal vez esto lo haré, pero usted conoce, ¿no? Siempre creo que en esos años de juventud uno todavía no sabe qué es lo que quiere hacer en la vida, pero eso sí creo que también los jóvenes eh, tenemos, puedo decirlo, el entusiasmo de cambiar el mundo, de cambiar las cosas como están al momento. Y en las Naciones Unidas, en su regreso a Nueva York, usted también trabaja en un área muy importantísima de las Naciones Unidas, Miriam. Sí, bueno, entonces después de esto estoy estudiando, me llaman una vez más de Naciones Unidas para hacer una consultoría y les digo que no porque estoy estudiando. Entonces, después de que termino, me vuelven a llamar para organizar, como consultora, para organizar una cumbre mundial sobre la comunicación en Ginebra. Entonces llego ahí y desde esa época, en el 2003, si mal no me equivoco, creo que fue en diciembre o antes de eso, empiezo a vincularme. Entonces eran ya 3 meses ahí y desde esa época ya me involucré muchísimo más en el trabajo. Tenía obviamente una posición inicial dentro de la oficina. He comenzado desde el nivel más bajo y he ido, creo, creciendo de a poco en todo lo que hay que hacer, ¿no? Desde si se podría decir, desde sacar copias hasta hacer llamadas, hasta escribir los memos, hasta escribir pequeños proyectos y finalmente empezar ya a organizar todo lo que significa un evento internacional mundial con la participación de más de 1,000 delegados, tanto de pueblos indígenas, los estados, las agencias de la ONU, a preparar y escribir informes para las sesiones, a inclusive escribir lo que los altos mandos
tienen que decir y cuando tengan que referirse a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, mi crecimiento creo que ha sido bastante interesante y esto le debo muchísimo a mi ex jefa también, mi mentora, también hermanas y hermanos de la región, quienes han sabido depositar su confianza en mí, me han enseñado y creo que ese caminar que he seguido también es gracias a su lucha, gracias a que han creído también en mí, en mis capacidades para poder servir de mejor manera, porque usted comprenderá que creo que los ojos de muchos también es, con un indígena creo que somos muchísimo más exigentes. Entonces, siempre he tenido eso en mi mentalidad, porque si es que yo hago algo mal, no será solo Miriam, sino señalarán y dirán, ella es una indígena, ella es la que hizo algo mal. Entonces, creo que también esto ha sido algo que siempre tengo presente. Y también, por otro lado, me alegro mucho porque siempre que sucede algo en la oficina, en todas las Naciones Unidas, si es algo relacionado con pueblos indígenas, siempre recibo la llamada y me dicen, hay un documento aquí, hay unas personas aquí. Entonces, es como que me haya convertido igual en un centro de operaciones en donde muchos hermanos y hermanas siempre se comunican, ¿no? Una hermana siempre me dice, una compañera de la oficina, me decía, es que tú eres el afiche andante de los pueblos indígenas dentro de la ONU. Entonces, creo que eso también es bastante interesante, ¿no? Porque los guardias, la gente también que apoya en todo lo que es la organización de las reuniones, me conocen, ¿no? Entonces, es así que me he venido manteniendo en todo este tiempo, en todo este lapso de tiempo. Además que en su trabajo, Miriam, usted debe haber recibido llamadas de muchísima gente y también haber recibido a muchísimos dirigentes, personas que han ido a las Naciones Unidas a Nueva York. Así es, sí, no solamente de nuestro país, pero también de otras regiones. De igual manera, cuando ocurren casos tristes, casos penosos, casos de injusticia, también recibimos comunicados, ¿no? Realmente no es por nada, pero a veces recibo bombardeo de mensajes también y muchas veces también es frustrante porque usted comprenderá que yo soy una funcionaria de Naciones Unidas, pero no soy la persona que toma las decisiones o Naciones Unidas no es una entidad que puede enviar policías a, a, a que se pongan las cosas como debe de ser en cada uno de los países. Somos, si bien es cierto, esta entidad está compuesta por estados, nos debemos al trabajo con los estados, pero también procuramos que la sociedad civil, los pueblos indígenas, las organizaciones de mujeres y otros grupos sociales también tengan su voz dentro de este particular sistema, ¿no? Y cuando ellos, los estados, adoptan documentos como, por ejemplo, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas o otros mecanismos u otros documentos, eso significa que los estados están comprometiéndose a trabajar con ciertos grupos, bajo ciertos parámetros, con ciertos temas. Entonces, eso es lo que las Naciones Unidas procura y promociona y promueve facilitar este trabajo y entendimiento entre las partes. Y como premio a su trabajo, hace pocos días usted ha sido nominada, Miriam, como una de las 100 mujeres indígenas más influyentes de América. ¿Cómo recibió usted esta nominación? Para mí ha sido una sorpresa y como le mencionaba hace un momento, no creo merecerme este premio porque, como lo vuelvo a repetir, yo solamente activo lo que hay que hacer, ¿no? Las cosas que hay que hacerlas bien, con pasión, con cariño. Yo lo recibo con muchísima humildad, esto me compromete aún mucho más para seguir dando lo mejor de mí, apoyando todos los procesos que sean posibles y
no sé pues qué más decirle, pero realmente estoy muy, muy emocionada también. Pero este premio no es solo mío, es de muchas hermanas, muchos hermanos que están trabajando fuertemente en estos espacios, pero también en cada uno de sus pueblos, en cada uno de sus países, porque los reconocimientos, usted sabrá, inclusive los reciben otras personas que tal vez nada tenemos que ver, mientras hay otras personas, hay otros motores que están impulsando todos estos procesos. Pero como le vuelvo a repetir, agradezco mucho este reconocimiento y además de compartirlo con otras hermanas de la región. Eh, Además, antes de este premio, este reconocimiento, usted ya era reconocida como la representante de las mujeres ecuatorianas y de América en las Naciones Unidas. Creo que el término representante es bastante, ¿cómo se podría decir? Es bien sensible, porque realmente yo no creo representar a nadie, ¿no? Yo me represento a mí misma, como lo vuelvo a repetir, yo soy tal vez simplemente una funcionaria más de Naciones Unidas, sin embargo, de que soy quichua y soy del país, eso obviamente nadie me lo va a quitar. Pero como le vuelvo a repetir, en mi trabajo, no es solamente para la región, sino es para todo el mundo. Y sí, en la oficina yo me encargo de los temas de las mujeres indígenas, así como me encargo de temas relacionados a cooperar con los estados en todo lo que es a las negociaciones referentes a resoluciones de pueblos indígenas, todo el trabajo que hace, por ejemplo, no mujeres en relación a políticas internacionales de trabajo con mujeres indígenas, cambio climático y por hoy también es una de las áreas que estoy viendo. Y a lo largo de estos 10 años, como le he dicho, me he encargado de educación, de cultura, de medio ambiente, he organizado una variedad de reuniones internacionales de expertos y obviamente organizar la sesión anual del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, que es prácticamente el otro 50% del trabajo al que realizamos dentro de nuestra oficina. No somos 11 colegas, mi jefa es una mujer chagma de Bangladesh, tenemos otra hermana también que es inuit de Groenlandia y los demás colegas son de distintas regiones y países del mundo. Estamos conversando esta noche con Miriam Masaquiza Jerez, quien vive muchos años en Nueva York y trabaja en Naciones Unidas. Miriam, ¿cuáles son sus sueños, sus aspiraciones? Bueno, pues aspiraciones, creo que hoy por hoy con todo esto de la pandemia y todo lo demás, creo que espero volver a abrazar a mi familia, volver a ver a mis amistades, a mis amigos, a todos, ¿no? A todos a quienes recuerdo y los llevo en mi corazón. Espero que me estén viendo. Ese es mi deseo porque estar aquí lejos, en un edificio, en un apartamento, es como estar dentro de una caja de fósforos y no poder salir, ni caminar, ni respirar el aire puro que tal vez ustedes deben de estar teniéndolo, es bastante difícil. Esa es mi aspiración, como quien dice, inmediata en este momento, abrazar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis sobrinos, eh, y decirles que les quiero y los amo muchísimo. Y posteriormente esperemos volver pronto al país. Creo que los procesos aquí en Naciones Unidas continuarán. Estaré aquí mientras los proyectos se sigan dando. Pero también sí me gustaría volver al país, volver a Salazaca, tal vez dedicarme 100% a mi familia también. No sé, pues yo creo que el trabajo que hago lo podría igualmente seguir haciendo en el país. Nunca voy a quitarme el sombrero de activista porque activista soy 100%. Y y qué más podría decirles. Y obviamente ser una excelente madre, eso es lo que quisiera, excelente madre y esposa.
Miriam, ¿qué extraña más de usted de Ecuador? A ver, ¿qué extrañaré más? Creo que la comida. Extraño muchísimo. Mi abuelita no está, ella siempre me recibía con mote y habas y choclos, los mejores. Creo que eso es lo que extraño muchísimo también. Y chochos, chochos es lo que también me gusta muchísimo. Eh, la música no, porque siempre, siempre sintonizo. Me gusta muchísimo la música andina y latinoamericana, así es que me sé de la A a la Z todos los programas de folclore. Por ejemplo, comienzo mi mañana los sábados y domingos escuchando Sonidos de la Pachamama con Juan Carlos um, y continúo, ¿no? Continúo con todos los programas. Como estoy 100% en la casa, entonces siempre estoy escuchando música andina, música latinoamericana, escucho noticias también. Siempre estoy muy conectada con el país. Y obviamente la primera cosa que hago es siempre leer toda la prensa de toda la región porque tengo que estar enterada de todo lo que está pasando en el país y también en otros países con referencia a pueblos indígenas y tengo como una mirada bastante eh, regional de lo que hay que hacer y cuáles son los próximos temas y tal vez posibles conflictos también. Entonces tenemos que estar siempre preparados ya para poder actuar rápidamente. ¿Y usted cuando estaba aquí en Ecuador, cantaba o bailaba o danzaba, Miriam? Le cuento que yo cantaba en un grupo, se llamaba Yuyariway. Danza, creo que una vez sí, hicimos danza también cuando concursamos con el colegio, el María Natalia Vaca con el colegio Guayaquil y creo que quedamos segundos en un festival intercolegial. Los compañeros eran no indígenas, obviamente, pero se vistieron como salasacas. Me acuerdo que llevamos a una hermana que bailaba súper bien, danzaba muy bien el ritmo tradicional de los salasacas. Y sí, hicimos danza en esa época y obviamente cantaba, pero ya me tocó dejarlo cuando tenían quizás el destino otras cosas para mí. Pero como le digo, siempre sigo siendo fan número uno del grupo de mi hermano, de CISAI y otros grupos más también. ¿Cómo vivió o está viviendo la pandemia todavía en Nueva York usted, Miriam? Sí, seguimos aquí viviendo la pandemia. Hoy justamente salimos un ratito llevando a los niños a que tengan ya las vacunas para lo que es la influenza, porque ya comienza la otra semana clases mi hija. Y la gente parece que ha empezado a salir, se los ve un poquito más relajados en ese sentido. Creo que es un poquito preocupante también. Hemos tomado el sistema del tren, haya mucha gente. Esperemos que esto no rebrote otra vez y tengamos que una vez más estar encerrados, ¿no? Eh, las clases también van a ser aquí, al menos aquí en Nueva York. Las clases son mezcladas, 2 días van a asistir a la escuela y los 3 días totalmente desde el internet. Entonces, igual van a ser un poquito desafiantes estos días, ¿no? Especialmente para los niños. Y para mí también como madre que trabajo desde casa también, porque la ONU está cerrada, pero no por eso no estamos pendientes y trabajando y cumpliendo con los planes establecidos, ¿no? Entonces, sí es, especialmente creo que para las mujeres es siempre un poquito más complicado. Miriam, ¿cómo ha visto usted desde Nueva York lo que pasa en Ecuador? Bueno, bastante preocupante, pero nada del otro mundo. Creo que no solo nuestro país, sino muchos, muchos países de la región. Simplemente con esta pandemia se ha podido visibilizar aún más que
especialmente lo concerniente a salud, educación, son áreas bastante descuidadas, ¿no? Entonces creo que esperemos que aprendamos de lo que nos ha sucedido para poner un poquito más de énfasis en el trabajo en estos campos y que obviamente el gobierno central pueda desembolsar lo necesario para que nunca más ocurra lo que ha ocurrido. Tengo un mensaje, Miriam, de Cumandá Troya, que dice: buenas noches, un saludo especial a la invitada y felicitaciones por este gran logro. Para nadie es desconocido que la situación de las grandes mayorías en el Ecuador es de mucha vulnerabilidad, especialmente de las comunidades indígenas, que se ha visto acrecentadas con esta pandemia. Personalmente conozco que existen niños y jóvenes que no cuentan con un computador e internet para estudiar virtualmente. El gobierno actual no ha protegido ni ha ayudado a estos grupos de la sociedad. Así es, esto igual, como le digo, en esta pandemia algunos estados han respondido con políticas claras para pueblos indígenas. Hay otros estados que simplemente sacaron cero, no han hecho nada, y hay otros estados que sí han elaborado algo de participación con los pueblos indígenas para responder a esta situación. En la situación concreta de educación, justamente es algo que es bastante preocupante porque no creo que, como bien lo acaba de recalcar la persona que escribe, muchos pueblos están, además de aislados, están políticamente olvidados, marginalizados, ni siquiera tienen acceso a luz eléctrica, peor a un computador. Las respuestas de que puedan recibir una educación a través de la radio y televisión también son bastante, si se podría decir, son fuera de la realidad, ¿no? Entonces, por eso es bastante importante que los gobiernos locales también tengan números claros de quiénes son, cuántas personas son, dónde están ubicados, porque esto de alguna manera en este proceso que continuará podrá también ayudar a dar mejores luces de dónde hay que intervenir, dónde tienen que trabajar. Entonces, en este sentido, como le he explicado, el sistema de Naciones Unidas, a nuestras oficinas, el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Mecanismo de Expertos, todas estas entidades están emitiendo comunicados y reforzando y llamando, urgiendo a los estados a que colaboren de manera directa con la participación de los líderes de las comunidades, con las autoridades tradicionales, para que puedan responder de manera oportuna frente a estos aspectos. Creo que los problemas no son nuevos, no son nada nuevos, lamentablemente, pero igual es importante que la sociedad civil, tanto las organizaciones, también se pronuncien, porque mientras más conozcamos de estos instrumentos, más nos empoderamos para que podamos urgir estas respuestas. Tengo también otro mensaje de Yoli Chávez que dice: saludos a la señora Miriam Mazaquis. Muchas gracias. Miriam, muchas gracias a usted por su tiempo, por la entrevista. Quisiéramos que usted, para terminar esta entrevista, formule un mensaje a todos los ecuatorianos, a los niños, a los jóvenes, desde tan lejos, desde Nueva York. Bueno, pues decirles primero a la niñez del país, que no se desesperen. Si lamentablemente no se pueden comunicar con sus profesores, también hay que comprender a los profesores. Mi madre es una maestra jubilada, mis tías son maestras, me cuentan de todas las tristezas, creo que ellas también lloran con todo lo que está pasando con sus alumnas. Creo que estos tiempos
son importantes. Sí, tal vez no vamos a aprender lo que quisiéramos aprender, pero es bastante importante que tratemos e intentemos de estar conectados no solamente a través de esta máquina, pero también conectados con el corazón y con el pensamiento. Creo que eso es muy importante. Tenemos que ser muy, tenemos que entenderles también a los niños. Eso es también un llamado a los padres, a mí como mamá, incluyendo, inclusive teniendo todas estas facilidades de tener internet a la mano. Para mí es difícil. Imagínense para otros padres que lamentablemente ni siquiera tienen esta posibilidad. Entonces creo que eso es bastante importante. Tenemos que tener paciencia con todo este proceso y obviamente demostrarles todo el amor a nuestros hijos también y también los niños, no olvidarse del respeto que merecen sus padres, del respeto que merecen sus maestros. Mientras están conectados hay que escuchar nomás lo que la profesora nos está enseñando, responder y estar muy atentos a las clases virtuales. Por otro lado, a la juventud, decirles también que en esta época es preciso que sigamos soñando, que sigamos creyendo en lo que nosotros queremos ser, trabajar muchísimo por nuestros sueños, no desperdiciar el tiempo en el Facebook o en el Twitter. Creo que es importantísimo que leamos, tenemos que leer lo que pasa en el país, buscar estrategias de qué queremos hacer. Si tenemos la oportunidad de aplicar a una maestría o a un curso virtual, hagámoslo. Si no somos aceptados, no se rindan, continúen, porque siempre va a haber esa posibilidad. No nos rindamos a la primera. Hay que cogerse de la primera pequeña ventana que esté abierta para poder dar el salto final. Es muy importante. Y a las demás personas que nos están escuchando, decirles que seguramente ustedes alguna vez se habrán encontrado con un hermano o una hermana de los pueblos indígenas, una mujer indígena, un niño indígena. Decirles también que es importante que nos demos la mano y si no, pues en sus comidas o cuando tengan que platicar de algo, hagámoslo con respeto. Lamentablemente en nuestros países hoy por hoy ha resurgido la discriminación y creo que eso es algo que no va a morir si no lo platicamos, si no entendemos qué es lo que el otro piensa. Y cuando nos refiramos a ellos, por favor, hagámoslo también con respeto. Creo que eso es muy importante para todos como sociedad, porque lamentablemente nuestro país es plurinacional. Lamentablemente lo podría decir para los que no nos quieren, pero también muy importante porque mientras más plurales y más diversos, creo que somos muchísimo más ricos en pensamiento. Entonces, creo que ese sería mi mensaje y agradecerle, Jacinto, por esta oportunidad. Muchísimas gracias y nos seguiremos pues hablando en otro momento. Miriam, realmente usted viene a ser un ejemplo de que con esfuerzo todos los sueños, todos los objetivos pueden cumplirse. No sé si seré un ejemplo, pero sí podría decirles que, como le digo, he planificado 100% lo que quiero hacer. Eso es muy importante. Hay que ser muy estratega en cómo queremos alcanzar lo que soñamos. Eso creo que es importante. Y si no conocemos la respuesta, hay que preguntar. Si no sabemos cómo hay que hacerlo, hay que preguntar. Creo que siempre preguntando, vamos a poder alcanzar lo que queremos. Y obviamente siempre que alguien tal vez me pregunte algo, trato de responderle. He recibido en estos últimos días muchísimos mensajes de personas que no conozco. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No les he podido aceptar en mi perfil porque, como les digo, no los conozco y soy muy cuidadosa también en este sentido. Pero trato de responderles, como ustedes habrán visto, estoy respondiéndoles de a poco en poco.
Qué bueno, Miriam. Para terminar, quisiera que, como esta entrevista con seguridad la verá, como es su mamá, quisiera que le envíe un mensaje a su mamita. Mami, Manaya, am, muchísimas gracias, mamita, por todo. Seguramente estará llorando. Mm, perdón. Solamente decirle que todo lo que soy es gracias a ella, pero no solo a ella, sino gracias también a mis tías queridas, a mi papá, a mi hermano, que siempre están ahí para apoyarme. Y nada más también a todas las personas que me han ayudado. Hay una infinidad de personas que tal vez si las menciono voy a olvidarme de alguna de ellas. Entonces, desde todo el proceso, desde mi niñez, muchas gracias. Desde cuando vine a Quito también, muchas gracias a mis amigos, a todas las personas que igual me recibieron cuando estuve fuera del país, a todas esas palabras tan gentiles que me dieron, pero también agradecerles a todas las personas que me dieron la espalda, porque también aprendí de eso para ser más fuerte y levantarme con mucha más fortaleza y estar donde estoy. Muchas gracias por la entrevista. Realmente ha sido muy grato conversar este día, esta noche, con Miriam Masaquisa Jerez, quien vive en Nueva York, trabaja en las Naciones Unidas y hace pocos días ha sido nominada como una de las 100 mujeres indígenas más influyentes de América. Miriam, muchas gracias por la entrevista. Siga adelante con su trabajo y que se cumplan todos sus sueños. Muchísimas gracias, Jacinto. Para usted también continúe con su trabajo y hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto.